No, pero me can eso que hago. Ya nomás para No, Paco, no. Peregrino en su manquea, su caixo, tate Cristo, Fulenbeno, Futendu, ni llamen Santa Fe. A tu manches prevenir igual, matakit para Chinzumbean. Mañana pues Quiero que ya timbuecha, sigunzan muchachos. Me surti. a veces preparar y para Me linden carne adobada. Taco, que sigunzan acá, pero cámaras, chique. Son cámaras, ¿no? Son. Ya, Dios Molka, kulun ponga chama gulas kanya son cámaras sin. Ko. Peregrino echan chuaco. Ne. Quiero Casan Andresana pues. Casan Jeronimana pues. Ko. Mol. Tan kulun namunit. Ko. Ya no. Kamatura pitan checan un trigo hingun. No más que cámaras titania. Coimas captain. Tsuna peregrino es un culan a la canquisho. Quiero ganar pues que ni pulen checualca. Tiron de lana pues chanchangos que. Casanisho na pues chanchinzas que. Co. Ya. Ya María. Para ini ada orang cekan unska kamarin dari cesangu kamaras dia. Son cámaras, ¿no? So usted nanti. Lenses faco, son. Me llame Felipe Sanchuca. Peregrino. Mañana tú las Quiero que pulen de cuando chisman na nakina de tukia. Pero no sé, puro pulen de cuando. Ya, Dios me voy a A veces sí, 2 soles.
Pozole. Para ella. Casa pule mensana y fuera kana pues. Nani ana pocho. Kiro gana pues sanga. Pule che pues. San Marisol pues. Peregrino. Peregrino. Yes, ma'am. Ya. Mucha tosta, ensalada. Era. Normal. Cámaras. No, van a escuchar tiene ansiedad por eso. Alles que William. Para ella. para sus peregrinos sangan. Año. Quiero que chana que pueden de cual chana que tiron da. Kao. Yes, ma'am. Ya. Dice, dame sin especial. Norma, pura cosa. No, ya puro cines, que no te William lea. No, Dios mío, lea. No, Dios mío, William lea. A ver si sin especial. Chicharrón, Chicharrón, catazo. salsa con frijoles. Entera, papo, leche. No, ya, ya. Ya, Dios me ama, ya. Dios me ama. Muchas gracias de todas las ¿Qué es lo que dieron aquí? Flautas, agua de tamarindo y refresco. Refresco. Sí. ¿Para quién fue lo? Para los peregrinos de Quiroga, ¿de dónde más? De San Jerónimo y de San Andrés. Así es. Está bien. Ya, muchas gracias. A ustedes. Ya, de eso se habla. Ya sin esperar. Kao. Ya se sabe con la joven. Ya sin esperar. A veces es que más bien. Tosta con agua fresca de Jamaica. Para ellos peregrinos, para agradecer es que son tata Dios me son con A veces sí, pero no dice. Está fresco. Ya luego te voy a invitar otra hora para el corpus. Voy a ocupar. Ajá. Le voy a decir a mi nuera para que te diga. Ella luego viene por acá. De hecho ahorita aquí anda porque dice que su familia creo que no sé qué hicieron. Ay, perdón. A veces sí, pero ya. Pásale. Pásale. No, hawatisi anosunya nitzkos pe. Ko. Para llevar. No, bo kama tanya para eso es. Ya por eso nitzkos na la kawini ala nia. Ko. Netko, netsusinsko na pa. Pozole. En peregrino chancula nani kiro ge changa polenje kol changa San Andrés chanje san upwa kanis cada noche kusin kuchasnya su precio sangre kiro kahini tu chanis inzumden kimbo su chastisero akachipe kingune ka indencho kwanche ko Coach, muchas hasta pisula nishoye, muchas tipes kingunero anchkishoye, pisula cada Yes, kande ya.
Cada año peregrinación y Santa Fe, quiero ganar pues tinca, pulenche cualca, San Andrés Ana pues, Katsa, Tiecha, Chikia, Kamame, Chia, Itzi, Pentas, Kais, San, Kulas and Tzahuacuania, and cada año esposo Lucendi. Cada año pozo Lexancus un día Kais, Sinzumbian, a la refrescan Pejingo, Netzi, Pekingo, Kulan Halas and Quacuania. Peregrino echana. Men canexi pekingunia men ka timan hakin bochero asngania. Escuchan a nia canjini ya huchat nia sanitsu colena kirogia precios a sangre riaka. Men tsutu ni cero kamen kutsnis kambech kan kunia uno pache ninzu benyaka huchat hamania sheni ampes hakia para ala nia men kuya puris hamania ka tsutu chkuchati sa mamarambe juana sindia ya men du sanambe juana niaka su taman hala neshenambe ya ambe chisawaya ko ichi saman hala kania convivirinia ko ka isho tu chi se cero an hala nia ko ya Dios me mía. Charalito chesma prepararit para chisero antan soña mentan peregrino echan son jocatso visitar y sanisho. Quiero gana pues chulas ka pulenche cualuech ka maruech tiron daluech imina costingun hulasti. Charalito dorat. Charalito dorat kayas inten muchas atso pecaña inten. Ay, no más que caman cantan guasomata que te creo. No. Coach. Bueno, intento chicas preparar y coapsani.
Dale, echarle la pata. Dale, echarle la pata.
¿Está prendido? Sí, sí, está prendido. Yo creo ya no le prendió. Voy a prenderla. Está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El día de hoy pues, hemos venido en procesión. El día de hoy le han tocado San Barrio de San Pedro. Es un gusto, ¿verdad?, pues tener la imagen en el templo que visita al Señor de la Exaltación. Es una imagen muy bonita y sobre todo, ¿verdad?, antigua. Pues cuántas personas lo han rezado a través de la imagen invocando el auxilio divino. Pues les doy la bienvenida, vamos a pasar a la Santa Misa. Pásenme, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nuestra celebración en este tercer día ya del programa de
comenzar nuestra celebración reconociendo nuestra frágil condición pecadora. Digamos, yo confieso. Dios Todopoderoso, y a ustedes hermanos que me pecamos, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi pecado. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De San Pedro I, a los hijos e hijas de María, a las socias de la Virgen del Carmen y a los artesanos, verdad, que el Señor les conceda pues lo que necesitan. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas,
para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pues vamos a sentarnos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá sus designios si tú no les das la sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen 1000 años. Para ti son como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y tus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Tú eres, Señor, nuestro refugio. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí y en la cárcel. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo,
como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí, cuánto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanas y a sus hermanos, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comienzan a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey va a combatir a otro rey? ¿No se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momento. San Lucas, narrando, ¿verdad?, o hablando del Evangelio, hace una connotación interesante. Dice: Jesús iba, ¿verdad?, de camino, y una gran muchedumbre iba ahí con Jesús. Según el Evangelio, ¿verdad?, miramos cómo Jesús, pues en seguidas ocasiones va y se va a una parte, anuncia el Evangelio, después se va a un caserío y Jesús también hace lo mismo. Todos aquellos milagros que va haciendo Jesús pues son en diferentes lugares,
Es decir, Jesús siempre va de camino, Jesús siempre, ¿verdad?, va en busca, y Jesús siempre va a los lugares donde están las personas. No es un Jesús sentado o un Jesús, ¿verdad?, que espera que le busquen, todo lo contrario. Jesús siempre va a encontrarnos. Y el Evangelio narra que una gran muchedumbre iba ahí con Jesús. Seguramente habría muchas personas que querían ver a Jesús. Pues hombre, todo lo que se escuchaba hablar de él, claro que llamaba la atención. ¿Quién será ese tal Jesús que cura a los leprosos, que aquellos, ¿verdad?, que están posesos por un espíritu inmundo, los libera? Incluso tal vez se ha escuchado por ahí que Jesús ha resucitado a algún muerto. Esto generó, ¿verdad?, en la comunidad una expectación. ¿Quién será ese tal Jesús? Y la gente buscaba y la gente andaba. Seguramente esta gran multitud o muchedumbre que dice el Evangelio eran de esos curiosos. Vamos a ver quién es Jesús, qué hace, qué dice. Lo saludamos e incluso si necesitamos algo, se lo pedimos. Y entonces Jesús, mirando la gran multitud, dice que se le quedó mirando a los discípulos y empieza entonces Jesús a decir: si alguien quiere seguirme, y parece que Jesús explica cómo se le puede seguir. No es lo mismo la muchedumbre que los discípulos. Hace esta diferencia, ¿verdad?, San Lucas. La muchedumbre es una bola de personas que no saben qué quieren, pero van detrás de Jesús. Tal vez curiosidad, tal vez pedir algún milagro, no sé, pero era una bola de personas. Y por otra parte están los discípulos, es decir, los que ya siguen a Jesús, los que ya saben cuál es el objetivo, los que ya saben por qué andan ahí con el Maestro. Son dos cosas pues diferentes. Creo que en nuestro tiempo muchos pudiéramos decir: yo soy cristiano, o nosotros somos cristianos, ¿verdad?, porque creemos en Cristo. Pero es diferente a creer en Cristo, en creer en Dios, a ser seguidor de Cristo y a vivir según su Evangelio. Por eso Jesús pone estos dos ejemplos el día de hoy. Para seguirlo es necesario ser sensatos en la vida. Y cuando alguien quiere seguir a Jesús, es necesario que, como aquel hombre que pone hoy Jesús el ejemplo, dice: un hombre quería construir una torre, pero primero se sentó, dice, a pensar, a ver qué es lo que tengo para construir la torre. Y se sienta, medita y piensa qué es lo que tengo a mi mano y qué es lo que me hace falta. Un cristiano de igual manera. O sea, yo soy cristiano, quiero seguir a Cristo, pero a ver, ¿qué cosas tengo a mi favor y qué cosas dejaría mucho que desear el ser cristiano? Y entonces aquel ejemplo que Jesús pone, dice: un hombre se puso a calcular el costo y dice: ¿podré o no podré? ¿Alcanzaré o no alcanzaré? Y dice aquel hombre se puso, ¿verdad?, a ver, dice, porque imaginemos que hubiera empezado a construir y hubiera quedado a la mitad de la torre, dice, los vecinos y amigos se hubieran burlado a decir: mira, este comenzó y no pudo acabar. El día de ayer, aquí en nuestra comunidad, ustedes fueron testigos, ¿verdad? Hubo primeras comuniones y confirmaciones. Y los niños seguramente buscaron a su padrino o a su madrina. Y entonces al buscar al padrino y a la madrina, dijeron: papi, yo quiero, ¿verdad?, que mi tía sea mi madrina, o quiero, ¿verdad?, que mi tío sea mi padrino. Y entonces fueron a buscar, ¿verdad?, al que querían que fuera padrino. Y yo creo que vale la pena, hoy Jesús es claro, ¿verdad?, dice que es necesario ponernos a pensar para ver si podemos. Pone Jesús el ejemplo de la torre. Pues un padrino también, cuando se le pide algo, es necesario que también piense: a ver, alguien me vino a buscar, alguien quiere que yo sea el padrino, que sea la madrina. ¿Iré a poder?
¿podré ser ejemplo de virtud para mi ahijado? ¿Podré guiar a mi ahijado? ¿Podré estar ahí cuando me necesite? A veces escuchamos por ahí decir, padre, es que para un sacramento uno no se puede negar. Pues sí, a veces yo creo que es conveniente negarse cuando tú crees que no vas a poder. Hoy Jesús habla de aquel hombre sensato que se sienta a pensar y dice, ¿y podré construir la torre? ¿Qué cosas sí tengo? Pues igual, ¿no? Un niño te buscó, tal vez son tus vecinos y te dijeron, oiga, ¿no quiere ser usted padrino, verdad, de mi hijo? Y así, ¿verdad? Pues también con toda libertad uno puede decir sí o uno puede decir también no. Decirle al niño, mira hijo, pues yo sí quisiera, pero pues ni a misa voy los domingos, ¿verdad? ¿Y quieres que yo sea tu padrino? Ni a misa voy, cristiano. ¿Quieres que sea tu padrino, pero tengo 7 años que ni me confieso? ¿Quieres que sea tu padrino, hijo? Pero pues fíjate que ahorita andamos en problemas aquí, ¿verdad? En la casa, en mi matrimonio. Es decir, creo que pues no puedo ser ejemplo, ¿verdad?, para alguien que me está buscando. Hoy Jesús, ¿verdad?, nos habla que su seguimiento es exigente. El seguimiento de Jesús nos implica la vida, nos implica la respuesta, implica, ¿verdad?, una donación. Seguramente, ¿verdad?, a veces decimos, es que no pude decirle que no. A veces es sano en la vida decir no. Cuando uno dice sí y no sabe si va a poder, pues uno a veces queda mal. Y en la vida es bueno también saber decir no y dar las razones del por qué no. Es decir, el hecho de decidir y el hecho de comprometernos, pues trae consigo una responsabilidad. Si usted cree que no, pues sea sincero y diga no. Igual, ¿verdad? Pues el que se mete al matrimonio, pues usted cree que no, pues ni se mete en eso, ¿verdad? A veces los papás pues ayudan mucho a sus hijos en esto. Decir, hijo, pero ¿cómo que ya te quieres casar, hombre? Hija, ¿cómo que ya te quieres casar? Todavía yo te tiendo la cama y te lavo la ropa y todavía quieres casarte. O sea, la responsabilidad, ¿verdad?, que trae un sí. La responsabilidad que trae un sí quiero. Hoy Jesús nos habla de ese sí querer y al mismo tiempo tener en cuenta nuestras deficiencias, pero también nuestras ventajas. Aquel hombre se sentó a pensar, ¿podré construir la torre? Tengo esto, esto y esto, pero me falta esto otro. Dice, sin embargo, él, ¿verdad?, decidió empezar a construir. Nuestra vida es esa torre de la cual Jesús habla. Jesús nos da los elementos, te da lo necesario para construir la vida. Por eso el Salmo dice, enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Enséñanos, Señor, cómo es la vida para ser sensatos al momento de elegir. Que yo sea sensato al momento de elegir. Y ser sensatos vale la pena, ¿verdad?, no dejarnos guiar por el sentimiento. Quien se deja guiar por el sentimiento, seguro, ¿verdad?, va a errar. El sentimiento siempre va pegado también con la razón, porque no solo lo que yo siento es lo verdadero, sino lo que siento unido a la razón para poder decidir. Hoy el salmista, ¿verdad?, enséñanos, Señor, a ver la vida para ser sensatos. Enséñanos a ser sensatos, a poder elegir. Jesús, hablando de esta torre, pues es la torre de tu vida. Jesús te ha dado lo necesario, ¿verdad?, para construir esa torre y decir, bueno, Señor, sé que tengo deficiencias, sé que no tengo tal vez todo, ¿verdad?, en orden incluso, pero si tú quieres podremos construir la torre entre los dos. Pondré yo, ¿verdad?, mis pequeños tabiques, pero tú dirigirás la obra. Y eso es lo que hace siempre Dios, ¿no?, en nuestra vida. Con nuestras deficiencias,
Dios construye, ¿verdad?, muchas torres y torres buenas. Aquello que decía San Agustín, todo santo tiene un pasado, pero también todo pecador tiene un futuro. Es decir, Dios siempre, ¿verdad?, se compromete con nosotros cuando nosotros queremos que Dios intervenga en nuestra vida. Y cuando fallemos, saber que Jesús siempre nos vuelve al camino. Aquellos padrinos que aceptaron y dijeron sí, pues bueno, es también una llamada de atención de Jesús. Decir, padrino, ¿hace cuánto que no venías? Y es ese Jesús, ¿verdad?, que a través de la petición de un niño nos hace volver al camino y nos hace redireccionar la vida. Tal vez también algunos papás, ¿verdad?, hace mucho que no entraban incluso a la iglesia. Dice, padre, desde que me casé hasta ahorita, ¿verdad?, que traje a mi niño para la primera comunión. Bueno, pues Dios, ¿verdad?, siempre se vale de eventos, Dios siempre se vale de personas para volvernos a decir, ¿dónde andabas? Ven, ¿verdad?, no te pierdas. Y yo que el día de ayer en las primeras comuniones y en las confirmaciones, pues el Señor de la Exaltación ha estado contento al mirar tantos rostros que desde hace mucho no los veía. Pues que Jesús bendiga nuestra comunidad y en nuestras deficiencias nos ayude para sacar adelante nuestra torre, nuestra vida. Que así sea. Si gustan ponerse de pie, por favor. Siendo domingo, vamos a hacer el credo. Digamos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, del visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Hermanos, invoquemos a Dios nuestro Padre y después de cada petición digamos, te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades. Oremos. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad. Oremos. Por todos nuestros gobernantes y por todos aquellos que tienen autoridad, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divina. Oremos. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que el Señor les dé ayuda y remedio. Oremos. Por nuestra comunidad parroquial que se prepara para su próxima fiesta. Oremos. En silencio, presentemos a Dios nuestras necesidades, proyectos o metas.
Tú, Señor, conoces el corazón y las ilusiones de tus hijos. Concede cuanto te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pues vamos a presentarle a Dios nuestro trabajo y ofrendas, si gustan sentarse.
este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar a tu majestad con estos dones que tu divinidad nos permite, y al participar de estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces para cantar tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. A ti, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación y la mano que le tiendes a los pecadores. Él es el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti a causa de nuestros pecados, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo.
invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero no harás aquí hasta la
Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de darles la bendición, bueno, pues agradezco al barrio Pedro I, que el día de hoy pues, fue quien nos ayudó a encabezar esta procesión. Gracias a las hijas de María, a la Asociación de la Virgen del Carmen y a los artesanos. El día de mañana pues, le tocará al barrio de San Pedro, a las combis monarcas y mixtos, a las socias del Corazón de Jesús, catequistas y cargueros del Señor de la Misericordia. Os invito, ¿verdad?, aunque no sea mi barrio, pues yo voy, ¿verdad? Es el novenario dedicado al Señor de la Exaltación. Ayer fuimos poquitos, entiendo, ¿verdad?, todos andábamos de fiesta ahí en sus casas con los niños que hicieron los sacramentos. Hoy pues hubo un buen número de personas, ojalá que día a día, ¿verdad?, hasta concluir el novenario, sea cada vez más y más personas en este novenario dedicado al Señor de la Exaltación. Nos reunimos siempre a las 6 de la tarde, de ahí partimos para llegar aquí a la misa a las 7. Pues si Dios lo permite, de hoy en 8 pues será nuestra fiesta. Yo que he mirado por ahí en los programas, se los di a los encargados de barrio y ellos me hicieron el favor de colocarlos en diferentes lugares de la comunidad. Aquí a la entrada del templo pues están los programas ahí en la puerta. De hoy en 8, si Dios lo permite, a las 6 de la mañana están las mañanitas, a las 7 misa en purépecha, después a la 1 de la tarde la misa no celebrada y a las 7 de la tarde pues será la otra celebración de la Eucaristía. Son días muy bonitos para nuestra comunidad, días también en los cuales pues, vendrán muchos a visitarnos y que pues, como siempre, la verdad, Santa Fe es un pueblo que sabe acoger. Todos aquellos que vengan pues, se sientan bienvenidos y acogidos por la misma comunidad. Pues también, ¿verdad?, invitarlos pues, también a la parte civil, a lo que se hace, de las fiestas, las bailas. Yo que también es parte pues, de la misma fiesta, no está peleada una cosa con la otra, ¿no? Es también un signo de alegría, ¿verdad?, el convivir y el compartir como comunidad, también pues en la plaza y allá afuera. Pues les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Inclinen un poco la cabeza para recibir la bendición. Padre bueno, bendice a estos hijos tuyos. Aparta de ellos las acechanzas del enemigo, el dolor y la enfermedad. Envía delante de ellos a tus santos ángeles para que los guíen, detrás de ellos para que los protejan y con ellos para que sean su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, con el auxilio divino podemos marchar en paz. Demos gracias a Dios. Pues vamos a dar un aplauso al Señor de la Exaltación, que es el que nos tiene. ¡Viva el Señor de la Exaltación! ¡Viva! ¡Viva el Señor de la Exaltación! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva San Pedro! ¡Viva! ¡Viva el barrio de San Pedro! ¡Viva! ¡Viva Santa Fe de la Laguna! ¡Viva! ¡Viva el Cristo de la Exaltación! ¡Viva! ¡Viva el Señor Jesús! ¡Viva! ¡Aplauso al Señor de la Exaltación! Gracias por su presencia y que pasen bonita noche. Igualmente, Padre. También los coros hicieron por ahí una mezcla muy rara, pero sonó muy bien. Acá estaba el órgano y estaba pues, la orquesta y por ahí se fusionaron en el momento de la misa y creo que salió pues, muy bien. Gracias también. Pasen bonita noche de descanso.